video nada más es para mostrar lo que estoy realizando actualmente. Lo inicié apenas el día de ayer y hoy estoy continuando con esta labor. Es una prenda, es una falda que se inicia por esta parte de aquí. Una falda que yo inicio con una serie de cadenas y se continúa 5 o 6 vueltas hacia arriba de puros puntos bajos, y después ya viene la puntada en sí que se trabaja. Es muy sencilla, son de macizos, cadenas y puntos bajos, y la verdad es que me está gustando mucho cómo va quedando, porque se avanza rápido y el esquema que queda son unas hojitas que son de puros macizos, y toda la vuelta es repetir una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 vueltas. Son 7 vueltas las que se realizan, se terminan y se inicia la siguiente, y se repiten estas 7 a lo largo de todo, pues de pues en este caso la falda, ¿no? Entonces, pues esto es lo que apenas llevo. Voy a subirles más adelante, yo creo que en la semana que viene, cómo se inicia en esta parte de aquí, para que ustedes vean, y vamos a continuar con la figura que se realiza después de realizar este ancho que vendría siendo como la pretina de la falda, y se sube ya con la figura, se continúa con la figura hasta formar y llegar a las hojitas que se van extendiendo, y se sigue y se continúa con la misma figura, y se repite esta conforme se va avanzando, y son de 6 a 7 vueltas las que se repiten a lo largo de toda la falda. Bueno, y se sigue así hasta lo largo que uno quiera la falda, ¿no? La verdad es que va a quedar muy bonita. Me gustó mucho el diseño, me gusta cómo está quedando, me gusta que es una puntada que permite que se realice rápido. Y yo aquí, bueno, voy a continuar con esta, y tenemos entonces pendientes de realizar el inicio de esta falda, para que ustedes, o bueno, quien quiera realizarla, pues la pueda realizar. Queda muy bonita, y voy a subirles también la foto para que ustedes vean la foto de esta prenda, que les repito es una falda, para que vean cómo queda. Y bueno, el largo ya depende de cómo se quiera, ¿no? Pero yo la vi en una fotografía, y la falda llega hasta los tobillos, ¿no? Y queda muy bonita, muy muy bonita. Es repetitiva estas hojitas a todo lo largo y hasta lo largo que uno quiera, y no tiene otra figura u otro diseño más que ese. Y bueno, pues entonces aquí, por ejemplo, yo estoy finalizando esta serie de hojitas, y a la par pues se va iniciando lo que continúa, lo que vendría siendo esta parte aquí. Esta parte de aquí que yo estoy realizando es la que se repite en esta parte de acá, de aquí abajo. Entonces aquí ya va a comenzar otra serie de hojitas, y esas son las que se van repitiendo a lo largo de todo el proyecto o la prenda para realizar esta falda. Entonces, pues vamos a ver cómo les repito, en estos días yo cómo les voy a subir pues el inicio de esta falda, para que ustedes la tengan y la podamos realizar.
La verdad es que está muy, muy sencilla, está muy fácil y se avanza rápido. Se avanza rápido. A lo mejor yo no tengo mucho avanzado, pero pues de ayer a hoy yo siento que sí. Yo siento que sí, ya llevo un avance aquí. Y como ustedes pueden ver, pues ahí la llevo, ¿no? Entonces, si quieren ustedes para poder iniciarla, pues se inicia desde lo que es la cintura, que vendría siendo esto. Es una serie de cadenas. Ustedes van a medir con una cinta métrica su cintura y que no quede apretada la cinta métrica, que quede un poquito flojita. Y y vamos a hacer unas cadenas que sea todo el alrededor de su cintura, ¿no? Que abarque toda la medida que marca la cinta métrica de lo que sería su cintura. Y después de hacer esas cadenas, pues se va a trabajar medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de medios puntos o puntos bajos. 5, yo metí 5, pero ustedes pueden meter más si quieren. Porque una vez terminada la falda, lo que voy a hacer pues es ponerle el resorte en la cintura, meterle un resorte y ponerle un forro, ¿no? Entonces, pero primero necesito terminar mi prenda tejida para ver lo largo ya terminada y ver el largo, cuánto mide el largo de la falda, y con eso ya puedo yo hacer mi forro, ¿no? Bueno, entonces quedamos en que es una serie de cadenas al inicio, que es alrededor de su cintura, y después va a ser 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de puntos bajos. Si ustedes quieren meter más vueltas, que lo quieran un poco más ancho, entonces pues obviamente van a meter más vueltas de puntos bajos. Y lo tienen preparado y ya nada más quedaría que yo les indicara a partir de la vuelta en donde se inicia la figura de esta prenda, de esta falda, para que continuemos creciendo hasta llegar hasta acá. Y una vez que lleguemos hasta acá, continuamos aquí con las primeras hojitas, estas de aquí, y ya de aquí ustedes ya pueden avanzar solitas hasta lo largo que quieran su falda. Entonces, pues ojalá y de verdad lo hagan, y pues está muy fácil, está muy sencilla. Espero que les guste y ojalá sí lo hagan, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos este proyecto entonces pendiente, y mientras yo voy a seguir avanzando a lo largo. Sí, voy a seguir trabajando lo que es el largo de mi falda, porque si la quiero si la quiero larga. Entonces pues ahí está. Efectivamente es jornada electoral. ¿Por qué? Porque fue tendencia en ese momento, pero también está usando